Hermano, Dios le bendiga, unos buenos días. Sean ustedes más que bienvenidos otra vez, una vez más, a la casa del Señor. Ese es nuestro rol para contestar. ¿Para qué estamos aquí en la vida? Bueno, pues precisamente para lo que el Señor nos llamó, nos escogió, para que nos reunamos y demos alabanza a Él como nuestro Señor, nuestro Creador. Así que sean ustedes bienvenidos una vez más a la casa de oración. Vamos a estar abriendo el libro de Isaías 40, por favor. Isaías 40, del 25 en adelante. Y dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esta cosa. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y habla tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra de Dios. Aquí vamos a poner como tema al mensaje de la siguiente manera: pueblo, iglesia, ¿qué mira? ¿Dónde está tu mirada puesta? Así lo vamos a titular el tema. Y para ello el capítulo entero de Isaías, cuando yo lo he estudiado y lo meditaba, le hago esta ilustración. Es cuando a un niño lo ponen en tantos divinos juguetes que ve uno bonito, lo acaricia y lo escoge, pero entonces ve uno más lindo y suelta ese y agarra aquel. En ese capítulo yo me deleitaba porque tiene tantas divinas cosas buenas que de cada versículo se podría hacer un mensaje. Yo dije, bueno, pues yo lo que voy a hacer es algo más sencillo. Comienzo desde el principio, aunque haya escogido esta lectura del final, yo voy desde el principio para ir sistemáticamente explicando. Y si nos vamos al 41, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Bueno, pero está consolando a alguien, y de entrada podríamos nosotros decir, bueno, pero se murió alguien, pasó alguna catástrofe. Pues no, lo que ha sucedido es, ¿por qué Dios le dice eso al pueblo? Es porque le hago un recuento fácil, rápidamente. Ezequías había enfermado, y el rey de Babilonia le manda carta y presente a saber de Ezequías. Ezequías recibió la comisión, todo muy bien, pero dentro de la visita hubo algo que no le pareció bien a Jehová. Y Jehová manda a Isaías, el profeta Isaías, a donde Ezequías, que es el rey de Judá. Y el profeta Isaías le hace esta pregunta a Ezequías: ¿qué dicen
estos hombres? ¿Y de dónde son? Ezequías responde: han venido a saber de mí y son de tierra muy lejana. Isaías vuelve y hace la pregunta: ¿y qué han visto ellos? Ezequías le respondió: le he mostrado todo, ninguna cosa secreta que no le haya mostrado. Viene palabra de Dios por el profeta Isaías y dice: todo lo que le ha mostrado será transportado, será llevado a Babilonia, y aún tus hijos serán eunucos en el rey de Babilonia. Hasta ahí ese es el contexto, y aún Ezequías responde: bueno, la palabra de Dios es buena, por lo menos hay paz y seguridad en mi vida. Eso es lo que pasa con Ezequías. Cuando nosotros no debemos de ser Ezequías, sino que nosotros tenemos una familia, una generación que viene, que tenemos que pensar que no la podemos dejar perdida. Que Ezequías prácticamente no pensó en su descendencia, en su familia, en su pueblo cuando él era el rey. Sin embargo, Dios sí es el pastor de los pastores. Entonces de ahí es que comienza Dios a decir: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y eso es una cosa firmeza, contundente cuando Dios habla dos veces: consolaos, consolaos. Y entonces es que en el 2 sigue hablando y dice: habla al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todo su pecado. Lleven esto en consecuencia. Le habló a Ezequías, ahora Dios le está consolando al pueblo y le dice: habla al corazón. ¿De quién? ¿Del rey Judá? No. ¿De quién? De Jerusalén. ¿Y qué es lo que tienen que decirle a voces? Que su tiempo ya es cumplido y que su pecado es perdonado. Pero ¿cómo vamos a entender, a interpretar que su pecado es perdonado? Entonces, ¿iban a ser transportados a Babilonia? ¿Ya no van a ser transportados? Pues no. El pecado va a ser perdonado a su debido tiempo. Por lo menos, ellos fueron a Babilonia, cumplieron los 70 años que el Señor había pronunciado. De allá para acá se puede ver como un perdón, porque ya cumplieron. Pero es que ahí no está el perdón, o sino que el perdón comienza para el futuro muy lejano, que estábamos a unos 700 años prácticamente para Jesucristo venir. Y en el verso 3, porque se convierte desde el 2, 3 en adelante, profecía, y entonces dice en el 3: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y váyase todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea que comenzamos en el 1, consolaos, consolaos, y en el 2 dice: habla al corazón de Jerusalén. Y entonces sus pecados son perdonados. Pero ¿cómo son los pecados perdonados? Para el futuro, porque entonces se convierte en profecía, y la profecía para nosotros, ahora, actual, se han cumplido. Pero para cuando se estaba hablando la palabra, entonces habría que ver cómo era lo que le estoy diciendo.
son perdonados los pecados conjuntamente con profecía. Y aquí es que entra Juan el Bautista cuando dice, voz que clama en el desierto. Este fue el rol de Juan el Bautista porque estaba profetizando. Pero entonces se va a manifestar, como dijo el hermano Jacob ahorita, el verdadero Cordero como ofrenda. Entonces ahí entra el verdadero Cordero que es Jesucristo, que es el que perdona los pecados. Ahí es que está hablando de perdón con la primera venida, que es la primera venida de Jesucristo. Se cumple ahí, y el perdón de los pecados para el que le reciba, y no solamente por los que le han recibido, o sino el que le obedezca y guarde sus mandamientos. Y es que este capítulo se va manifestando un verso tras otro en una secuencia muy linda. Y es que Dios hace mucho énfasis en este capítulo, y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el 6, vean que dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. Se lo voy a ilustrar con la misma palabra. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? No le dio la gloria a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo ha mandado al campo con los animales. ¿Hasta cuándo? Hasta que alzó su mirada, reconoció a Dios. Entonces Dios le devolvió su reinado, le devolvió la gloria. Pero cuando uno no le da la gloria a Dios, por eso es que dice, toda hierba, que somos nosotros la hierba, y su gloria es así para Jehová. Y sigue diciendo el 8, que es algo que tenemos que atesorar. Dice el 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Después que él está con ese énfasis, vos que decía, da voces en ese anuncio, da voces, le dice que toda hierba es nada, y la flor y su gloria. Entonces, aún sigue haciendo más énfasis. Miren cómo dice el 9, váyanlo leyendo. Dice, súbate sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá. ¿Qué es lo que le va a decir? No lo lean tan así, porque si este capítulo es rico, en muchas ocasiones, yo digo, podrían haber lectores que lo leen así rapidito y no faltan, no saborean muchos detalles que hay aquí. En el verso 3 vimos la primera venida de Jesucristo. Presten atención cuando dice de Judá, de ahí en adelante le está anunciando la segunda venida de Cristo. Vean cómo dice, ¿dónde quedamos? Dice, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se señoreará con él, y su paga, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Está hablando de la segunda venida,
Y si no, el verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, su iglesia, lo que sea. Y ahí sigue diciendo que lo va a llevar en sus manos, en su seno. Y dice que va a pastorear suavemente a la recién parida. ¿Quién es el pastor de los pastores que está allá en el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Entonces, va a pastorear ahí nuestro Dios en la segunda venida. Y muchas preguntas que hay en este capítulo que el mismo Dios es que se hace, podríamos nosotros hacérnosla a nosotros mismos. Y es Dios quien dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano, o los cielos con su palma? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿Quién le enseñó ciencia? ¿Quién le mostró la senda de la prudencia? Todas esas preguntas están ahí en el capítulo. Y es Dios que se hace esa pregunta a sí mismo y nos la deja plasmada a nosotros para cuando la estudiemos, contemplemos en esa pregunta. Y se hacen muchas preguntas, las cuales deberíamos nosotros mismos hacernos. Y después que Él se hace esa pregunta, como si fuera algo musical, nota alta y viene como con una nota baja, suave. Mire qué dice en el 15, verso 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer islas como polvo. Después que él le está haciendo toda la pregunta de esto, entonces le dice, he aquí que las naciones son como nada. Y en el verso 17 vuelve y confirma otra vez, como nada son todas las naciones delante de él. Y entonces, si dice que todas las naciones no son nada delante de él, no hay mejor testigo de testificar lo que está dicho aquí que nosotros que terminamos de tener un COVID-19, en los cuales nosotros somos testigos que ahí no hubo presidente, no hubo sabios, no hubo ciencia, no hubo tecnología que tuviera una varita mágica y dijera lo contrario, voy a resolver. Es que somos testigos de que todas las naciones delante del poderoso, soberano, el eterno, no son nada. No tuvieron solución para el COVID-19. Y es que el COVID-19 para nosotros podríamos ponerlo así como ejemplo. El pueblo de Israel, Dios lo pasó por un desierto. Cuando Dios nos pasa a nosotros por un desierto, una enseñanza quiere Dios mostrar. Dios pasó a Job por una tribulación. Y es el mismo Dios que dice de Job que Job es un hombre justo. Sin embargo, siendo justo,
permitió pasar a Job por una tribulación. Y de esa tribulación, mire qué cosa excelente para nuestra enseñanza. Se dijo, y es, Job dijo, de a oída había escuchado hablar de Dios, mas ahora mis ojos ven la mano de Dios obrando a mi favor. Job aprendió algo más extraordinario después que la pasó por la tribulación. Y del mismo ejemplo, David, el más pequeño de la familia, fue aprender la lección como pastor, pastoreando en rebaño. Pero Dios lo escogió para pastor, porque lo quería preparar para una causa, por un objetivo, que lo iba a usar. Y cuando se enfrentó al gigante Goliat, esas fueron las palabras de David para Goliat. Ese incircunciso no es uno más, como yo he vencido, yo he matado, león y oso. Y si cada uno de estos tres, Israel, Job, David, han pasado por el desierto, por tribulación y prueba, ¿qué es lo que Dios quiso hacer con el COVID en el mundo? ¿Qué ha hecho el mundo después del COVID-19 que estuvimos encerrados? El mundo no es el ejemplo a seguir, porque el mundo lo que ha hecho es incorporarse a su trabajo definitivo, sus actividades, y el COVID está olvidado. Y yo hago la pregunta, ¿y la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiso mostrarle con el COVID-19? Que es una cosa para reflexionar, meditar y obedecer. Decir, ¿qué es lo que Dios ha querido mostrar? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Deberíamos reflexionar y no ser igual. Pero la iglesia en muchas ocasiones es como dice la Escritura: levántate tú que duermes. Muchas veces estamos tan cómodos, y aún antes del COVID, después del COVID ha habido muchos hermanos que no volvieron más a la iglesia, otros se apartaron, cuando debe ser una cosa de confirmación. Entonces yo le digo a la iglesia muchas veces, duerme, y esto. Y el Señor en una ocasión, en el libro de Deuteronomio, nos puso maldición y bendición. Pero el mismo Dios es que nos recomienda y dice, coge la bendición, coge la vida. Él mismo no exhorta. Y aquí, en lo que hemos leído, el 25, él dice, ¿a qué pues me haréis semejante? Bueno, yo quiero que entiendan, tú y yo tenemos semejantes, somos semejantes el uno al otro. ¿Y Dios será mellizo? ¿Tendrá otro hermano? ¿A quién se va a parecer? Él se hace esa pregunta. O le dice, ¿o a qué me compararéis? Dice el santo. Ella hace esta pregunta. Entonces yo le digo, le estaba diciendo que el mismo Dios nos da la exhortación, nos recomienda, y aquí viene la recomendación de Dios para su iglesia, para su pueblo, que es el tema. Que mira, ¿dónde está puesta tu mirada? Y el Señor dice en el verso 26, levantad en alto
vuestros ojos no mire lo que es cotidiano, no mire lo que está mirando. ¿Dónde está puesta la mirada? Levantad los ojos a lo alto. ¿Y esto para qué? Bueno, pues estamos en un tiempo tan moderno que los celulares nuestros tienen el tiempo por una semana, 2, y ahí la miramos. Y no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal. Lo único es que los milenistas del tiempo de atrás mirábamos mucho hacia el cielo, porque cuando venían la noche clara, aún la luna, nos poníamos a mirar profundamente para ver cuál era el diseño de la nube negra. Estábamos mirando para el cielo. Dentro de la misma luna clara, el cielo se estrellaba. Mirábamos las estrellas. Pero es que los milenistas sabemos discernir qué es una estrella y cuál es el lucero que está cerca de la luna. Esta sociedad de ahora, juventud, yo no voy a decir que no lo sepan, pero la respuesta es la pregunta: ¿dónde estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? Nosotros tuvimos la oportunidad y el propio Señor se lo dijo a los escribas y los fariseos: hipócritas, bien saber discernir los tiempos cuando van a llover y no van a llover, porque para ese tiempo se miraba al cielo. Y yo no sé cómo es que está la iglesia, si es que no está mirando para el cielo, si es que aquí en el verso 9 y 10 se anunció la segunda venida de Jesucristo. No sé qué es lo que estamos mirando, si tenemos la esperanza. Más fácil es venir a la iglesia por costumbre que estemos mirando atentamente la venida de Jesús. Y entonces él vuelve en el verso 26 y dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó esta cosa. Él saca y cuenta a su ejército, y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su poder. Y si ahí estamos, tú y yo, y estamos nosotros, de levantar los ojos hacia el cielo y mirar las cosas y la voluntad y lo que agrada a Dios, dice: mirad quién creó esta cosa. Fue el Señor, el Eterno y Todopoderoso. Y dice que Él saca y cuenta a su ejército. Nosotros no lo podemos contar, porque cuando está hablando de su ejército, podríamos ser nosotros, pero son las cosas que hay creadas en los cielos, que son infinitas para nosotros, porque nosotros no tenemos capacidad, tecnología, para entender las cosas, pero Él sí la ha creado y tiene el control, y por muchos millares de estrellas que hay, ¿qué es lo que dice? Él saca y cuenta a su ejército y a toda llama por su nombre. Dios tiene el control de todo, tiene dominio de lo que Él ha creado. Por eso es un Dios poderoso. Dice el 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Pues no, ningún camino del ser humano está escondido de Dios. Antes bien, están todas las cosas desnudas para Dios. Nosotros no podemos, ni maquinaciones
ni algo que salga del corazón, de la mente, ocultársela a Dios, porque el Espíritu escudriña todo, aún las intenciones. Entonces, no hay nada escondido de los caminos de Dios, y no pasan por alto los juicios de Dios. Entonces, quiero que vayan leyendo el 28, porque de ahí, de esa raíz, es que sale el 31, que se usa mucho, pero sale a partir del 28, que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Después que él dice eso, entonces ¿qué dice? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Nuestro Dios es todo poderoso, soberano, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces es que viene para nosotros y dice: él da esfuerzo alcanzado. Pero cuando Dios da, no nos da poca cosa, sino que tiene una forma y dice: y multiplica. Aquí se usa la matemática ¿de qué? De multiplicación, ni de suma ni de nada. Multiplicado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, que si la iglesia muchas veces se duerme, se desanima, acuda a la fuente original, directa de Dios, que da esfuerzo, multiplica las fuerzas. Y dice: los muchachos se fatigan. Solo pone como ejemplo: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas. Y hago la pregunta en el aire: ¿quiénes esperaron a Jehová? Amén. Si la iglesia verdaderamente está esperando a Jehová, es que nosotros tenemos la escritura completa y que es la que nos define todos los detalles. Porque dentro de la misma iglesia podría hacer mención, podría ser el arca de Noé, que la preparó Dios para salvación, pero nada más entraron 8 personas. 8 personas en el arca de Noé. El mismo Jesús usó la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué no entraron las 10 cuando la estaban esperando a su esposo? Porque nada más 5 estuvieron preparadas, esperándolo por la ley como es. 5 prudentes, 5 insensatas, pues no entraron. Y yo digo: iglesia, preparémonos, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza se compone en 2 situaciones. Mientras que estemos vivos, en cualquier momento morimos. Lo mismo que le estaba confesando Adam. Predicó, poco tiempo, murió. Nosotros, si estamos vivos, en cualquier momento morimos y tenemos que estar preparados. O de lo contrario, nuestra esperanza es que nuestro Señor y Salvador venga a buscar la iglesia, su iglesia. Entonces, no tiene fuerza. Lo que esperan Jehová y están convencidos en la esperanza que Cristo va a venir a buscar su iglesia, tiene que estar como las 5 vírgenes. Y desde aquí quiero hacerle una invitación, pero es a todos, sin que nadie se quede. Hágase de cuenta que todo el mundo trabaja
y nos vamos para una vacación. Vacaciones es algo lindo, porque ya se nos quita el cansancio mental del trabajo. Nos vamos de vacaciones, pero esas vacaciones se va de la siguiente manera. Hoy salimos de trabajar, mañana nos iremos de vacaciones. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Hay que coger un coche, o hay que coger un autobús, o un tren. Si nos vamos de vacaciones, ¿quién dejará perder el bus o el tren? De cada 1000 podrá haber un descitado, que siempre hay excepciones. Si nos vamos en otro tipo de transporte, sería un avión. Para viajar, irnos de vacaciones en un aeropuerto, hay que estar por lo menos 3 horas antes de salir. ¿Quién deja perder un vuelo con toda su familia? No, lo que hacemos es que madrugamos a la hora que sea, o nos vamos el día antes, pero el vuelo no lo dejamos perder, porque vamos de vacaciones. Y yo no sé quién de aquí haya ido a un crucero. Si es que apartasen un crucero, ¿quién es que va a dejar perder una semana, 15 días de estar en un crucero? ¿Quién lo va a dejar perder? No. Para eso, si nos vamos de vacaciones y hay deleite, el ser humano está a tiempo. Y aquí lo que el verso 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Renovemos la fe, renovemos nuestra esperanza, porque si es verdad que en los medios de transporte hay limitaciones para pasajeros, un autobús tiene una cantidad determinada, un tren igual, un avión por igual, y el barco, aunque coja mucho, tiene limitaciones. Pero en las vacaciones que le estoy ofreciendo hay un transporte que coge multitudes de multitudes, millones de millones, que se llama Jesucristo. Amén. Lo cual en el verso 9 y 10 hay 12, se le está ofreciendo la segunda venida de Jesucristo. No sé en qué tienes tú puesta tu mirada. Y en las vacaciones que le ofreciste a Renan, las vacaciones celestiales, no sé qué es lo que necesita, pero pide ayuda y dirección a nuestro Dios, que te dé el entendimiento, obedecimiento, para que estemos todos sin que se pierda uno en esas vacaciones que nos va a deleitar por 7 años en la misma presencia del Creador en los cielos. Es mejor estar en esas vacaciones eternas que quedarnos en la tribulación aquí y para el infierno. Piensa en esto. ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿En qué te estás deleitando? Yo me deleito en la esperanza de que Cristo va a venir por segunda vez a buscar su iglesia, aquellos que sean íntegros, que sean fieles y que estén preparados como las 5 vírgenes prudentes. Un Dios les bendiga y miren qué miran y en qué ponen su mirada. Dios les bendiga.